La oposición en la Asamblea, liderada por el correísmo, intenta enjuiciar políticamente al presidente Lasso por traición a la patria. Juristas cuestionan la validez del argumento. La Federación de Indígenas Evangélicos hace un llamado a seguir los diálogos con el gobierno y no realizar movilizaciones callejeras. El Comité Empresarial Ecuatoriano rechaza la violencia y paralizaciones y exhorta a todos los actores políticos a buscar acuerdos para trabajar por el bienestar de los ecuatorianos. La Cancillería confirma que fueron identificados los cuerpos de 9 migrantes ecuatorianos fallecidos en un accidente de bus en Panamá. El gobierno de Daniel Ortega prohíbe las procesiones de Semana Santa en Nicaragua y tilda de mafias a los sacerdotes, obispos y más religiosos católicos. Buenas noches, amigos, y aquí las noticias para ustedes. El informe borrador de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el caso Encuentro recomienda el enjuiciamiento político contra el presidente Guillermo Lasso por 2 causales. Al mandatario se lo acusa de traición a la patria y de omisión en delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. La bancada oficialista rechazó ese informe. Paul Romero con pormenores ahora. Un día antes que la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el caso Encuentro apruebe el informe, el documento de 219 páginas se filtró y se conoce con anticipación las conclusiones y recomendaciones. Según los legisladores del correísmo y sus aliados que controlan la comisión parlamentaria, existen causales para aplicar el artículo 129 de la Constitución numeral 1 por delitos contra la seguridad del Estado. Por esta razón recomiendan enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, pues existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria. Además piden aplicar el numeral 2 del mismo artículo por haber delitos contra la administración pública, cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y su destitución. 6 de los 7 legisladores de la comisión consideran que el mandatario tiene responsabilidad política en un presunto entramado de corrupción en las empresas estatales, en donde se le vincula a su cuñado Danilo Carrera, al exgerente de las empresas públicas Hernán Luque, entre otros. Al dar un decreto y todo el poder al señor Luque, y por otro lado involucra por parte de su cuñado Danilo Carrera, por estar involucrado a la mafia albanesa y el narcotráfico. El delegado de la bancada del Acuerdo Nacional, que es minoría en la comisión, denunció irregularidades en la elaboración del informe. Este informe ya estaba hecho, no sé de dónde viene. Aquí lo que quieren es tumbar este gobierno por intereses partidistas. El bloque oficialista rechazó el documento borrador y señaló que no existen pruebas para vincular al presidente Lasso en supuestos actos de corrupción y menos que existan causales para una eventual destitución. No podemos respaldar que una fábula sea el intento de construir una narrativa para pretender derrocar un Estado democrático. Otros legisladores también cuestionaron el informe borrador. Jurídicamente inconsistente, que la Corte Constitucional, que no es política, les va a decir aquí no hay nada. Para iniciar el juicio político al mandatario, se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Por su parte, el Frente Anticorrupción criticó que no se haya incorporado en el informe las denuncias sobre los aportes de Leonardo Cortázar, implicado en una presunta red de corrupción a la campaña electoral del correísmo. Videos, fotografías y documentos donde se pone en evidencia que los candidatos del correísmo, asambleístas y el propio binomio Arauz-Rabascal participan junto a Leonardo Cortázar. Ya lo ha respondido en más de una ocasión nuestro compañero Ronnie Aliaga. Él es quien tiene que responder. La comisión ocasional sesionará este miércoles para aprobar el informe que será remitido al presidente de la Asamblea, quien a su vez deberá convocar al Pleno para el debate. ¿Está bien planteado este juicio o posible juicio? El juicio político al presidente Lasso deberá ser analizado por la Corte Constitucional, entidad que debe avalar las causales que expone el legislativo. Los especialistas creen que ese organismo podría dejar sin piso la acusación que se hace a Lasso porque estaría mal planteada. Francisco Garcés nos tiene sus reacciones.
Uno de los argumentos con el que se intenta enjuiciar políticamente al presidente Lasso está en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal sobre la traición a la patria. De ahí se usa el numeral 7º, por no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Palabras de enemigo, conflicto y población civil es en época de guerra. De lo poco que se ha visto, quieren hacer lo que está prohibido, porque es muy delicado hablar de delitos. Delitos no es lo que usted y yo creamos, lo que un grupo de amigos delimitamos, ve, aquí hay tal cosa, por eso hay la norma penal. Además, se acusa al presidente de concusión, cohecho y peculado, delitos contra la administración pública, que según los expertos también estarían mal planteados en el informe. Me dicen comisión por omisión, coma, pero luego dice que todo esto se ha cometido por acciones. Que los hechos coincidan con la descripción de la norma. Así se interpretan las normas penales, por cualquier persona, interpretación gramatical. Es un popurrí de acusaciones viendo qué hechos podrían subsumirse en estas conductas, en estos tipos penales, porque lo que hace es prácticamente tirar la piedra y ver que el que lee este informe vea cuáles de los delitos es el que ha cometido el presidente de la República. Si el documento es aprobado y luego ratificado como acusación en la Asamblea, deberá pasar a un análisis de la Corte Constitucional antes de proseguir con el enjuiciamiento del mandatario. Esto en la Corte Constitucional tranquilamente se podría caer porque consideraría que no cumple con estos requisitos formales que tiene que ver con el hecho que se subsuma al tipo penal. Si bien los expertos coinciden en que el informe carece de sustento legal, también aseguran que al final en la Asamblea lo que primará son los votos. El Comité Empresarial Ecuatoriano rechazó cualquier intento de desestabilizar la democracia en el país a propósito del eventual juicio político contra el presidente de la República que busca su destitución. Según Miguel Ángel González, presidente de este gremio, los esfuerzos deben apuntar hacia la construcción de soluciones a los problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos. El Comité Empresarial Ecuatoriano en Guayaquil reeligió a su directorio. Miguel Ángel González continuará al frente del gremio de gremios y lo acompañará Alejandro Martínez. En este encuentro rechazaron cualquier intento de desestabilización a la democracia. La inestabilidad política es enemiga de la prosperidad económica y la gente quiere vivir mejor. Entonces, esta incertidumbre, esta inestabilidad no nos lleva absolutamente a nada. Por eso nosotros rechazamos cualquier acción o cualquier pronunciamiento que genere incertidumbre o que genere división entre los ecuatorianos. Nosotros queremos unidad. Es la única forma de salir adelante. González destacó que las crisis políticas afectan directamente a los intereses nacionales, por ejemplo, al empleo. Si las condiciones de un país no son las adecuadas para la inversión, entonces va a haber menos empleo. Por eso es importante llegar por lo menos en temas como inversión y empleo a un acuerdo básico, un consenso básico. Hay que ponernos de acuerdo. Y que se debe apuntar hacia la unidad, hacia la construcción de consensos, que una cosa es manifestarse en democracia y otra muy distinta, el atentar contra los derechos de los demás. El que le quiten esos o vulneren esos derechos a la circulación, al trabajo, a que simplemente pueda llevarle al hospital a su hijo o que pueda seguirse educando, ¿no es cierto? Creo que eso no es una manifestación, eso es violencia. Indicaron también que los empresarios buscan tener una posición más activa en temas de seguridad, salud y generación de empleo, por lo que convocaron a todos los actores del país a concentrarse en la construcción de acuerdos. ¿Y qué pasa en el movimiento indígena? La Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE, hace un llamado a la paz. Aunque respetan la decisión de la CONAIE y la FENOCIN, que la semana pasada anunciaron que se retiran de las mesas de diálogo con el gobierno, la FEINE mantiene su voluntad para dialogar. Carla Delgado amplía. Hasta ahora habían decidido mantenerse al margen. Sin embargo, aseguran que al haber sido actores de las mesas de diálogo con el gobierno, no pueden permanecer ajenos. Eustaquio Toalá, presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos FEINE, considera que no es momento de confrontación.
luego de la decisión pública de la CONAIE y parte de la FENOCIN de abandonar las mesas con el gobierno. Respetando a nuestras hermanas organizaciones en marco de la autonomía y en marco de la hermandad, las mesas no es para medir las fuerzas políticas, es la demanda para solucionar mínimamente el aspecto económico, el aspecto social de la gente más vulnerada en el Ecuador. Y aunque aseguran que hay varios temas que el Estado no ha resuelto tras 90 días de diálogos, dejar las mesas, dice, es un error. O sea, tenemos que entender que nuestras soluciones están ahí en la mesa. Es el gobierno ecuatoriano que tiene que dar la solución. Así que hay muchos sectores como que ya empiezan a promocionar el tema de las movilizaciones. Provoquemos la paz, la tranquilidad, exijamos al gobierno central si verdaderamente está convocando a la unidad nacional, pero que se demuestre pues en hecho, no solo en palabra. Aquí necesitamos ver diciendo y haciendo. Hacen un llamado a la paz y afirman es momento de deponer posturas por el bien colectivo. Por su parte, el ministro de Gobierno sostiene que el régimen ya ejecuta los acuerdos alcanzados con los movimientos indígenas. Entregamos, a través de cooperativas de la economía popular y solidaria, créditos por 120 millones de dólares destinados principalmente a sectores rurales y campesinos. Reestructuramos y refinanciamos microcréditos y créditos productivos de hasta $3.000. Estamos instrumentalizando la focalización de los subsidios con una hoja de ruta establecida y plazos definidos. Y advierte que el diálogo es la única salida para el cumplimiento de los objetivos comunes. En septiembre arrancará la focalización del subsidio a los combustibles. Así lo asegura el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. El ahorro que se ha previsto para el Estado es de $200 millones. Herrera además se refirió al impacto de los $1.000 millones que se destinarán a la rehabilitación y mantenimiento de vías en el país. Lina Artieda con el tema. El gobierno señala que está trabajando en la focalización del subsidio a los combustibles, que tiene un cronograma y una fecha de arranque. Un cronograma que tiene 34 pasos con un pocotón de actividades, entre otras cosas, para poder terminar este proceso de implementación del sistema y las demás actividades necesarias para poder focalizar los combustibles con una meta plazo hasta septiembre de este año. Y que una vez que se aplique la focalización, el ahorro para el Estado será de $200 millones, que eso evidencia el cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones sociales, que incluso se ha ido más allá. El presidente de la República, inclusive sobre ese desacuerdo que no estaba acordado, actuó y eliminó el subsidio al sector camaronero sobre las personas que tienen hectáreas, 30 hectáreas o más. Entonces, se ha actuado y se ha cumplido inclusive sobre los no acuerdos. El ministro también se refirió a los $1.000 millones de inversión en vialidad que va a ejecutar el gobierno, que las obras llegarán a todas las provincias del país, señala. Va a resolver por lo menos 3 a 5 proyectos o necesidades urgentes en cada una de las provincias del país. Proyectos entre 5 y 10 millones de dólares para resolver realmente las necesidades. Pero además comentó que el gobierno va por grandes obras viales a través de alianzas público-privadas que tendrán impacto a nivel nacional. La Quito-Guayaquil, la Cuenca-Guayaquil, la Manta-Quevedo, la Montecristi y la Cadena y obviamente el cruce vial sur Quinto Puente. Son 5 obras que tenemos gobierno a gobierno. La intención del régimen es, paralelamente, mejorar el estado de las vías del país y reactivar el empleo. Los trabajos para recuperar el bombeo de petróleo por el SOTE y por el OCP concluirían hoy y las tuberías estarían operativas el día de mañana. Esto permitiría de a poco que se vaya recuperando la producción petrolera del país, que ha caído más del 50%. Francisco Garcés sigue el tema y nos cuenta más. El temporal que azota la zona de erosión regresiva del río Coca complica los planes de Petroecuador y sin embargo ahí se trabaja las 24 horas para volver a operar el oleoducto transecuatoriano, afectado por la erosión del río Márquez, que el pasado 22 de febrero obligó a paralizar el transporte de crudo. Según Petroecuador, los trabajos ya han avanzado un 95%. Tenemos estimado que hoy día se concluyan los trabajos y inmediatamente se harán las inspecciones correspondientes por parte de los entes de control para poder ya levantar las actas y reactivar el sistema de oleoducto.
Poner a funcionar el SOTE es prioritario, ya que la paralización hizo que la producción petrolera del país caiga en el 51%. Es que el 21 de febrero, un día antes de que tanto el SOTE como el OCP fueran afectados por la erosión, el país produjo casi 484,000 barriles de petróleo, mientras que este lunes la producción cayó a 237,000 barriles. Aproximadamente se han cerrado unos 800 pozos manejados por Petroecuador y por consorcios que trabajan con Petroecuador. También la capacidad de refinación se ha visto afectada. La refinería de La Libertad trabaja al 40%, la de Esmeraldas al 80% y solo la de Xuxufindi opera al 100% de su capacidad. Sin embargo, Petroecuador garantiza la provisión de combustibles a escala nacional. El plan de la petrolera es que si este miércoles se reanuda el bombeo de petróleo, la producción de los campos volverá a la normalidad entre 4 y 5 días. Pero en vista de que los ductos siguen en la zona de riesgo, Petroecuador ya tiene un plan a mediano plazo para alejar la infraestructura petrolera de la zona de influencia de la erosión que afecta al río Coca. Hacer ya una ruta definitiva por el otro lado del río. Estamos en una etapa de levantar primeramente en dónde sería más recomendable tener esta nueva ruta, ¿no? Mientras estos planes se concretan, Petroecuador y OCP trabajan en un nuevo trazado de 600 metros sobre la zona afectada, que será la vía provisional por donde pasarán los oleoductos en las próximas semanas. En Nicaragua sigue el acoso a la Iglesia Católica. Juan Carlos Aispurúa nos va a describir las últimas acciones represivas en ese país. Juan Carlos, ¿cuáles son? Sí, Alfonso, amigos, este año han prohibido las procesiones de Semana Santa en todas las parroquias, por lo que algunas manifestaciones de fe se van a realizar solo en espacios reducidos. Esto ocurre días después de que el presidente tildara de mafia a sacerdotes, a obispos, pero también a papas. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa. Un informe sobre la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, elaborado por una abogada y periodista en el exilio, detalla cómo entre abril de 2018 y octubre de 2022, el régimen de Daniel Ortega había ejecutado casi 400 ataques contra el catolicismo. Represión contra sacerdotes y obispos, encarcelamientos, expulsiones, juicios y otros. El asedio comenzó tras las protestas de hace casi 5 años, cuando el gobierno acusó a la iglesia de golpista y desde entonces no ha cesado. Hace apenas una semana, Ortega daba estas declaraciones. Y viven en los pueblos cristianos, no por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. ¿Qué respeto le puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua? Y este año, desde el inicio del tiempo de Cuaresma, las iglesias han informado a sus fieles sobre una prohibición de llevar procesiones y viacrucis a las calles. Más temor aún existe en los templos cuyos párrocos han sido arrestados, sentenciados, desterrados y despojados de su nacionalidad, como la persecución contra el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. La decisión de las autoridades limitaría por completo las procesiones de Semana Santa, las más solemnes y concurridas del calendario católico en Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes ha pedido obedecer y solo se podría realizar alguna actividad si la autoriza la policía en cada distrito, aunque los religiosos prefieren que no, por temor a nuevos arrestos, pues recuerdan cómo el año pasado varios templos fueron acordonados para evitar alguna manifestación de orden público. Más adelante en Televistazo, 3 detenidos tras allanamientos en Guayas. Estos son investigados por el delito de pornografía infantil que era comercializado en redes sociales. Un drama que no termina. Familiares de los migrantes fallecidos en un accidente en Panamá buscan acreditar que no tienen recursos económicos para que el Estado ayude en la repatriación de los cuerpos. Fabiola Santana tiene un reporte. A casi 2 semanas del accidente les llegó la confirmación. 2 de los 9 migrantes fallecidos son el hijo y el yerno de Mariana. Me llamaron a decirme que
que mi hijo y mi nuera sí están muertos. Que ya han verificado la lista allá en Panamá y ellos ya están muertos. Pero la información a cuentagota extiende su dolor, pues aún no confirman si también sus 2 nietos murieron. Sí, ya están muertos mis 2 hijos. ¿Y por qué? No les hacen de una vez y me dan el golpe de una vez que están los 4 y no me hagan ahora esperar, o sea, volver a una ilusión otra vez de mis nietos. Hay 2 cuerpos que podrían ser, pero falta por verificar. Vamos a 15 días y 15 días más de esperar el resultado de mis nietos. Yo ya creo que ya es demasiado. Otros 3 fallecidos confirmados son la hija, yerno y nieta de María. Aún falta por confirmar la situación de otro nieto. Y mientras llega esta información, las familias ya tramitan en notarías declaraciones juramentadas que certifiquen que no pueden costear su repatriación. Piden ayuda para tener cuerpos a los que llorar. Quiero verle, que venga, que estés aquí, que me ayuden a regresar sea lo que sea, pero quiero verlo. Solicitan al Estado que no los abandone en estos momentos, pues incluso requerirán ayuda para los gastos mortuorios. En Guayaquil continúa la delegación europea que mantuvo reuniones con varias instituciones relacionadas a temas de seguridad. Con la Armada del Ecuador firmó un convenio para rastrear por medio de satélites la droga abandonada en alta mar. Melin Ochoa con detalles. Pasadas las 11 de la mañana llegó la delegación europea a Guayaquil, liderada por la comisaria de Asuntos Internos Ylva Johansson y la ministra del Interior de Bélgica, Annelies Berlinden. En el Instituto Oceanográfico de la Armada se firmó un convenio entre Ecuador y la Unión Europea para combatir a los cárteles y mafias narcodelictivas que usan rutas marítimas para el traslado de cocaína. Los militares de inteligencia de Ecuador podrán acceder a un sistema tecnológico satelital que les permitirá identificar bloques de droga en alta mar. Es un sistema preciso que nos permite, cuando hay eventos en alta mar principalmente, posicionar y demostrar el comportamiento de cierta carga que ha estado abandonada en el mar, que normalmente es una de las modalidades del narcotráfico. El embajador de la Unión Europea en Ecuador mencionó que estos convenios fortalecen la lucha contra el crimen organizado. Es un gran placer acoger este programa mundial europeo aquí en el Ecuador. La delegación también se reunió con las autoridades del Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Ahí se abordó la crisis carcelaria en Ecuador y la cooperación estratégica para el fortalecimiento del sistema penitenciario del país. Cerca de las 5 de la tarde, la comitiva se reunió en el puerto de Guayaquil, sur de la ciudad, pues según las autoridades de antinarcóticos, desde esa terminal sale la mayor cantidad de cocaína incautada en Europa. Ahí no dieron declaraciones. 3 personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos que la policía realizó esta madrugada en 2 cantones de Guayas. Los sospechosos están acusados de pornografía infantil, porque producían videos de contenido sexual en el que participaban niños y adolescentes. Diego Cuenca nos informa que la investigación de este caso se realizó en colaboración con Estados Unidos. Los agentes se desplegaron en Guayaquil y Daule para ejecutar 4 allanamientos. Buscaban a los sospechosos de producir contenido de pornografía infantil. 3 personas quedaron detenidas y en las próximas horas la Fiscalía le formulará cargos. Una de las personas tenía la función de producir estos videos, otra persona cogía, los editaba, hacían cargas, descargas, los comercializaban, cada uno cumplía un rol. Entre los acusados está Luisa E., una joven de 26 años, que en diciembre pasado fue investigada por un video de contenido sexual explícito, en el que involucraba a estudiantes de un colegio de la urbe. La mujer hacía que los adolescentes le toquen el pecho a cambio de golosinas, y la filmación la publicó en sus redes sociales. Ella fue investigada anteriormente y ahora en su poder se encontró un dispositivo celular el cual tiene almacenado varios videos. Se los comercializa de acuerdo a la cantidad de terabytes. Dependiendo de los terabytes que contienen, oscilan en un valor entre $60 y $120 en el mercado.
La policía decomisó computadoras, discos duros, donde halló más de 10.000 videos con contenido sexual en el que participarían niños y adolescentes. No sabemos hasta el momento si les ofrecían un pago, pero lo que sí sabemos desde que eran captados a través de las redes se ganaban la confianza de ellos y una vez que ganaban la confianza les invitaban a participar. El operativo se realizó con la colaboración de Estados Unidos, quienes también participaron en la investigación que duró 3 meses. Los 3 sospechosos podrían enfrentar hasta 16 años de cárcel por el delito de pornografía infantil. A partir de hoy, el registro civil habilitará 500.000 de nuevos turnos para la emisión de cédulas y pasaportes. Esto tras las constantes quejas por los tiempos que esperan los usuarios para obtener principalmente el documento de viaje. Fabiola Santana recogió el reclamo ciudadano. Los problemas de turno se evidencian principalmente en las agencias que emiten pasaportes, en Quito, Guayaquil y Cuenca. En esta última ciudad, por ejemplo, los usuarios denuncian que deben esperar por más de 45 días para obtener el documento de viaje. Pero lamentablemente para sacar turnos ordinarios, para tramitar, para poder viajar, es un caos esto. Solo en esa sucursal se entregan 12.000 pasaportes mensuales. Es un rango altísimo de gente que es por tema de migración, a tal punto que se ha mal utilizado el tema del check-in como un tema emergente en la cual llegan a sacar pasaporte por primera vez. Es un vuelo Guayaquil-Panamá. Similares problemas hay en Guayaquil y Quito, donde tramitadores se aprovechan de la desesperación de los usuarios. Por esta razón, el registro civil habilitará 500.000 nuevos turnos para cédulas y pasaportes y este fin de semana atenderán de 8 de la mañana a 5 de la tarde en horario extendido. En este mes o el mes de marzo tenemos 70.000 turnos, digamos ya en agenda, y vamos a aumentar hasta llegar hasta los 140.000 turnos. Y así vamos a ir gradualmente. Con esto se eliminan los turnos emergentes, a no ser que sean casos de salud, educación y deporte. Eliminamos el check-in. Solo vamos a atender a las personas que compraron su pasaje hasta el 27 de febrero. Dice que la demanda de pasaportes se ha duplicado este año, en el que prevén entregar 1 millón de documentos, misma cantidad de especies que recibirán en junio para solventar la demanda. Luego del anuncio de la CONAIE y la FENOCIN de nuevas movilizaciones, el riesgo país de Ecuador sigue en aumento. Ayer cerró en más de 1.700 puntos, el valor más alto en lo que va del año. Juan Carlos Aizpurúa menciona algunos factores que podrían incidir en este incremento y las consecuencias para la economía ecuatoriana. Si el riesgo país de una nación sube, es porque los mercados internacionales consideran que podría presentar problemas para cumplir con el pago de sus deudas. El 1 de enero, ese indicador para Ecuador registraba poco más de 1.250 puntos. A inicios de febrero volvió a bajar pero levemente. Sin embargo, tras los resultados electorales y el anuncio de nuevas movilizaciones por parte de la CONAIE y la FENOCIN, el riesgo país de Ecuador se ubicó en 1.709 puntos. El riesgo país ha subido totalmente por la amenaza del paro indígena, ¿no? Y es muy coincidente que amenace el viernes y el lunes amanecemos, la siguiente semana amanecemos con un riesgo país sobre los 1.700 puntos. De darse el paro amenazado por el señor Riza, de hecho, pues va a haber una grave crisis económica. Pero también hay otros aspectos, según un analista, que podrían influir para que el riesgo país de Ecuador haya subido. Obviamente un ambiente agitado, un ambiente en donde se encuentra en curso una investigación del círculo cercano al presidente de la República, que pondría incluso en tela de duda la estabilidad del presidente que termine el mandato, ¿no? Eso dispara el indicador del riesgo país porque ya se sienten estos aires de especulación política. En días pasados consultamos al ministro de Economía, Pablo Arosemena, por qué sigue subiendo el riesgo país de Ecuador. El mercado reconoce que hoy hay un gobierno responsable, pero teme que a futuro, en el 2025 en adelante, venga un gobierno irresponsable. El aumento del riesgo país se refleja en las tasas de interés al momento de emitir bonos en el mercado internacional de capitales a cambio de recursos. Si el gobierno de Ecuador lo hace, el interés podría bordear el 20%, una condición completamente desfavorable. Vamos al corte comercial, amigos. Después, millonario decomiso de droga se dio en los puertos de Guayaquil y Machala.
11 toneladas de cocaína fueron encontradas en contenedores que tenían como destino el puerto de Amberes en Bélgica y Países Bajos. Continuamos. 11 toneladas de droga fueron incautadas en varios operativos realizados en los últimos días en las terminales portuarias de Guayaquil y Machala. Melin Ochoa nos informa que la policía investiga si estos decomisos guardan relación con un ataque criminal con fusiles contra las instalaciones de una jefatura antinarcóticos en la provincia de Guayas. El hallazgo más grande fue de casi 9.000 bloques de cocaína, el mayor cargamento decomisado en los últimos años. El destino final de estas 9 toneladas era el puerto de Amberes en Bélgica. La droga estaba dentro de un contenedor de banano ubicado en la zona de preembarque del puerto de Guayaquil en el sur de la ciudad. El cargamento está valorado en $450 millones. En un segundo caso, los agentes de antinarcóticos hallaron dentro de un contenedor otros 1.200 bloques de cocaína que tenían como destino final Países Bajos en Europa. La policía recalcó que fueron varios operativos que se realizaron durante el fin de semana en los puertos de Guayaquil en Guayas y Machala en El Oro. Tenemos 5 aprehendidos, 8 contenedores contaminados. De esta manera tenemos una totalidad, como les indiqué, de 11 toneladas 200 aproximadamente. La autoridad también indicó que estos decomisos coinciden con el ataque criminal que sufrió el pasado sábado la jefatura de antinarcóticos en Milagro en Guayas. Delincuentes dispararon 32 veces. Entre sus armas había fusiles. En la cual se ocasionaron varios disparos a vehículos que se encontrarían estacionados en la parte exterior. De esta manera, al realizar una persecución interrumpida, tenemos como resultados 3 personas aprehendidas que serían los causantes de este hecho. El ataque se lo vincula a un grupo narcocriminal que podría tener vínculos con mafias europeas. De hecho, en el 2022, el 70% de la droga incautada en Ecuador tenía como destino final Europa, es decir, 140 toneladas valoradas en $7.000 millones. Un deslizamiento de tierra sepultó a 11 vehículos en un parqueadero municipal de Quito. La Secretaría de Riesgos descartó que haya víctimas mortales. Cara Delgado nos cuenta que ahora los propietarios esperan recuperar los bienes, ojalá. El vehículo de Denis quedó destrozado luego de un deslizamiento de tierra que ocurrió la noche del lunes en el sector de Zambisa, en el norte de Quito. ¿Usted vio cómo caía toda la arena? Yo vi cuando caía toda la arena y cuando lo lanzaron a mi vehículo. Entonces siempre la dejo aquí por el tema de mi trabajo, que es por aquí cerca, entonces siempre la dejo aquí los lunes. Este desprendimiento no solo dejó bajo tierra a sino a 10 vehículos más. En uno de ellos quedó atrapado el hermano de Gloria. Le ha sacado la cabeza y ha visto que estaba enterrado. Se ha asustado muchísimo. Lo primero que ha hecho es llamar a mi papá y decirle que le vengan a ayudar porque está enterrado. ¿Pero él tuvo alguna herida? ¿Está bien? No, él no tuvo ninguna herida. Él está muy bien, claro que está muy asustado. Por ahora lo que preocupa a los propietarios es recuperar sus bienes. Y tratar de cuadrar lo mejor posible porque en realidad mi carro está pérdida total. Entonces ya no vale por el carro prácticamente. Este parqueadero municipal funcionaba desde hace 10 años. Allí estacionaban autos que no podían circular por el pico y placa. Desde la Secretaría de Riesgos del municipio indicaron que se analizan las causas del suceso, en el cual estamos determinando que, una de las principales causas son las pendientes que tenemos. Como podemos ver, son pendientes bastante pronunciadas. El material también es bastante que se suelta con facilidad. Y hay una falta de cobertura vegetal que esto también nos ayuda a cohesionar. Las autoridades indicaron que asumirán la responsabilidad, retribuyendo los valores a los propietarios de los automotores perjudicados, pero no indicaron el tiempo en el que esto ocurrirá. Otras noticias. El Consejo de la CONAIE se reunió en la comunidad de Dureno, en Sucumbíos, en donde se realiza el velatorio del dirigente indígena Eduardo Mendúa, asesinado el pasado domingo. El presidente de esta organización, Leonidas Issa, insistió en responsabilizar al gobierno, dijo, por este hecho. William Young con las imágenes.
Llegaron al velorio y allí se instalaron. Leonidas Issa como presidente y otros dirigentes de la CONAIE se reunieron con familiares de Eduardo Mendúa, asesinado el fin de semana en esta comunidad de Dureno. La responsabilidad de este hecho tiene que ver directamente con la presión de las petroleras. La familia de la víctima solo espera que la justicia permita identificar a todos los responsables de este crimen. Quienes lo amenazaban de muerte y han concluido con su amenaza. Según los datos de la policía, serían 5 las personas que participaron en esta muerte violenta. Por ahora hay un detenido, cumplirá con prisión preventiva por 30 días, tiempo que durará la instrucción fiscal. Tras este asesinato, la CONAIE tomará decisiones internas para reorganizar a su dirigencia en esta zona. Iniciar un proceso de autoconvocatoria validada con las organizaciones nacionales para encontrar la armonía y la unidad de todos los que viven en este territorio sagrado. La mañana de este miércoles será sepultado el cadáver de Eduardo Mendúa en su comunidad. Esta mañana la policía logró localizar a Angie, una joven de 25 años que fue secuestrada este lunes en Guayaquil. La mujer permaneció por más de 24 horas en manos de sus captores que exigían $50,000 para liberarla. Diego Cuenca nos describe su rescate que terminó en un emotivo encuentro con su familia. Agradecieron a Dios porque nuevamente pudieron abrazar a Angie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí terminaron los momentos de angustia para su familia, que desde la madrugada de ese lunes reportaron que Angie había sido secuestrada. Ocurrió en el sector de Sauce 5, en el norte de Guayaquil, cuando la joven de 25 años llegaba a su casa en un carro que conducía a su novio. En ese momento, 5 sujetos armados se la llevaron en el mismo vehículo y el chico logró escapar. Es una fuerte cantidad de dinero, la cual en primera instancia se habló de $50,000 que estaban pidiendo como recompensa justamente de este caso. La mujer fue localizada por la policía. Luego de 24 horas de estar en cautiverio, la unidad antisecuestro y extorsión la encontró en el sector Divino Niño, en el cantón Durán. Al verse ya presionados justamente los secuestradores, proceden a soltar justamente a su víctima, razón por la cual fue localizada en el sector de Durán. No hubo detenidos por este caso, pero finalmente Angie quedó en libertad de sus captores y se reencontró con sus seres queridos. Un triple asesinato alarmó a los habitantes de Huaquillas, en la provincia de El Oro. Las víctimas son 2 menores de edad y una mujer. El ataque se ejecutó mientras se movilizaban en una mototaxi. Nuestro corresponsal, Fabricio Lapo, informa que la policía encontró 18 restos de bala de fusil y pistola en la escena del crimen. 2 menores de edad y una mujer en el barrio 18 de noviembre en Huaquillas fueron asesinados a balazos. El ataque se registró la tarde de este martes cuando las 3 víctimas se movilizaban en una mototaxi y fueron interceptadas por un vehículo donde 2 sujetos con fusil y pistola 9 milímetros los acribillaron. Ramiro Tapia, jefe de la policía en Huaquillas, dio más detalles del crimen. Un vehículo pequeño, color plateado, sin placas, no identificado, les intercepta y les procede a disparar en contra de la humanidad de las 3 personas que venían ocupando lo que es la tricimoto. En el tiroteo, el conductor de la mototaxi salió ileso. Los otros 2 hombres menores de edad murieron en el sitio, mientras que la mujer fue movilizada a una casa de salud, donde los médicos confirmaron su deceso. Según las investigaciones, las muertes violentas en la ciudad fronteriza serían por disputa entre bandas. Es por la disputa de territorios, de ajuste de cuentas. Entonces, hasta el momento sí llevamos una cantidad considerable de muertes violentas. Los agentes de criminalística recogieron 18 restos de bala en el lugar de los hechos. Las víctimas fueron identificadas como Andy Pasiche, Johan Córdoba y Estefanía Armijos. Según los agentes policiales, no registra antecedentes. Agentes de la Dirección de Muertes Violentas iniciaron las investigaciones para determinar el móvil de este triple asesinato.